Bienvenidos. Normalmente la entrevista Decide es un programa que va en directo, pero hay algunas excepciones según los tiempos de los entrevistados. Y concretamente, cuando invitamos a Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, teníamos que considerar que no vive en la ciudad de Buenos Aires, sino en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, la capital de la provincia. Por eso, el programa con Estela de Carlotto tuvo una característica muy especial, que era grabado y que al otro día, 15 horas después, apareció el nieto 118. Y nosotros pensamos que era bueno dejar intacta la tremenda emoción que se desprende de ese programa y de lo que Estela de Carlotto contó para nosotros en el reportaje. En consecuencia, lo hemos dejado tal cual está, aunque luego hay que agregar la enorme emoción, la maravillosa noticia que significó para Estela, para las abuelas de Plaza de Mayo y para la República Argentina que se hubiese encontrado en esas horas, se hubiese ratificado el encuentro con el nieto 118. Quería advertirles de esta circunstancia y ahora sí ir al programa que realizamos con la presidenta de Abuelas. Amigos de Telesur, bienvenidos a la entrevista Decide. Rumbo a las elecciones del 22 de noviembre en la República Argentina. Hoy recibimos a una persona que siempre es una emoción, una de las mujeres más admirables del mundo. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, está con nosotros. ¿Qué tal, Estela? Muchas gracias. Bueno, me apabulla un poquito eso de simplemente una mujer argentina. Estela, ¿qué hay en juego este 22 de noviembre? Pero pensando el tema desde el lugar de ustedes, las luchadoras y luchadores de los derechos humanos. Bueno, desde ese punto, desde ese lugar, pero también como ciudadana argentina, creo que en juego está el país. La continuidad de un proyecto que ha mejorado el nivel de vida, ha dado respuestas, satisfacciones para su continuidad o su interrupción muy amenazante, donde el retroceso está anunciado, no es que uno lo suponga o tenga la susceptibilidad de que no me gusta, sino que anuncian abrir cárceles, terminar con el curro que alguno ha dicho de los derechos humanos, una cosa muy, muy ofensiva, y además uno compara, son dos candidatos nada más, y entre uno y otro la opción es totalmente clara para nosotros y para los argentinos que piensan un poquito en qué camino nos espera, porque nunca hemos tenido tantas satisfacciones de participación, de convocatoria, de consulta, de respuestas, de las demandas necesarias de memoria, verdad y justicia que durante esta década ganada, que así se ha dado en llamar, que es más de una década, y continuar con eso, que es la promesa de uno de los candidatos, es esencial. ¿Cómo se fue enamorando usted de esta historia? ¿Cómo entra? ¿Fue poco a poco? ¿Fue un golpe de entendimiento de una situación que se presentaba completamente distinta en la historia de la Argentina? Bueno, personalmente yo viví como dos historias. Mi historia hasta cierta época, donde fui realmente mal informada, mal educada y realmente en un lugar equivocado, en la antinomia. Entonces eso yo lo hago como una crítica personal, pero una crítica social también, porque si tenemos en cuenta los bombardeos del 55, las muertes, las proscripciones, los fusilamientos, y no salió un cartel, no salió un familiar, no salimos. Yo salí al revés. Entonces, si hubiéramos salido, los 30.000 estarían con nosotros, nuestros hijos, hijas. En 1955 fue derrocado Juan Domingo Perón. Antes del derrocamiento hubo un bombardeo increíble sobre la Plaza de Mayo, sobre civiles, la Plaza de Mayo que está frente a la Casa Rosada. ¿A eso se refiere Estela? A eso me refiero y hago visible esto de que nos sirvió esa posición y esa educación que recibimos de la prensa monopólica, que es la misma que hoy nos sigue mal informando o desinformando, porque aplauden esas cosas y nos contagian una educación equivocada. ¿Quién me hace vivir una segunda etapa, una segunda vida? Son mis hijas.
estudiantes de la universidad de la ciudad de La Plata, una ciudad hasta hoy universitaria, en ese momento un conurbano obrero muy importante también activo, expresaban sus disidencias ya con el gobierno de Isabel Perón, y los vaticinios que nos decían nuestras hijas que era lo que iba a pasar. Nuestros miedos, nuestras protestas, porque nosotros éramos anti y ellas eran pro peronismo. Entonces, esa comprensión en lo mío personal, no tanto mi esposo, que era mucho más lúcido que yo en ese sentido, me hizo escucharlas, entenderlas, y con miedos, y sabiendo que Laura lo dijo, mamá, nadie dice, no nos vamos a ir, nuestra lucha está acá, nadie quiere morir, todos tenemos un proyecto de vida, pero sabemos que miles vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Eso a mí, esa frase, esa conversación tomando un cafecito en una calle de La Plata, me pintó una realidad de ella y sus compañeros admirable, porque digo, ya se había casado, estaba independiente, hermosa, tenía todo, y estaba entregando su vida. Entonces, a protegerla, y cuando me tocó buscar, no tuve dudas. Era el dolor más grande, que aún arrastro, porque eso no se termina con nada, simplemente se tolera por una lucha que emprendí felizmente con otras abuelas. Es decir, cuando yo supe que era abuela, fue no cuando ella fue secuestrada, la buscaba ella nada más, sino cuando una compañera de cautiverio pudo salir y llegarse para informarnos que estaba esperando un bebé. Así que esa búsqueda fue doble y sigue siendo doble para todas las abuelas. En lo que a mí respecta, terminó hace un año. Podría decirse que hay hijos que han parido padres. Exactamente, sí, así lo dicen. A mí no me gusta mucho la palabra, que parece un poco fuerte, parir, ¿no? Yo creo que a mí mis hijas me enseñaron la verdad, la realidad y el camino. Yo tendría seguramente adentro ya una masa para hacer esto, porque uno no despierta. Yo siempre fui luchadora, la injusticia a mí siempre fue que me rebeló, no la toleré, defendía a mis alumnos muy pobrecitos, los llevaba todo lo que podía, quizá remiendos, como dijo Laura, mamá, eso no sirve, acá tenemos que evitar que los chicos tengan que recibir limosnas, sino tener papás que trabajen, casa propia. Todo eso va entrando. Yo ya tenía una masa de lucha, evidentemente, no me inventé en ese momento. Yo tenía, y como tantas miles de mujeres, que cuando la vida provoca en algo, salen. De hecho, ¿cuántas mujeres están luchando por diferentes temas, igual que nosotras? ¿Cuándo deja de ser madre de Plaza de Mayo para ser abuela de Plaza de Mayo? Bueno, como dije, yo empecé a buscar a Laura. Ya mi marido había estado secuestrado, mi primera experiencia en buscar un desaparecido fue con él. 25 días de zozobra, de inquietud, de dar dinero, me pidieron un rescate, de golpear puertas, de ver que todo estaba cerrado, pero él reapareció y por suerte pudo seguir viendo a nuestra hija, a nuestros hijos. Pero cuando desaparece Laura, vuelvo a repetir la misma historia de búsqueda, ya no sola, sino con mi esposo, él esperando y yo saliendo. Y me entero, en abril del año 78, Laura fue secuestrada en noviembre del 77, por una sobreviviente que le dan la libertad y se acerca al negocio de mi marido para decirle que Laura había estado con ella en un lugar que desconoce y que estaba esperando un bebé que iban a nacer en junio del 78, que si era varón le ponga el nombre Guido como él, y que yo lo buscara en la casa cuna. La alegría fue enorme, Laura estaba viva, el bebé, lo voy a esperar, lo voy a criar, y ella va a ser liberada, toda una cosa muy inocente. Y pasaron los años, y nada de eso pasó, pero encontré otras compañeras con esa doble búsqueda, con la que estoy todavía. Buscando nietos. ¿Cuántos faltarán?
Y faltan más de 300, casi 400 nietos, falta mucho todavía. Han encontrado 117. 117 hasta ahora. ¿Recuerda los primeros 5, 6? Sí, los tengo grabados porque como eran los primeros, la experiencia era única. Los dos primeros fueron dos hermanitos de origen uruguayo, que fueron secuestrados en 1977 con sus papás y aparecieron en el 79 por un informe que llegó a clamor a Brasil, un organismo de derechos humanos entonces que ya no existe y nos lo transmite, de que ahí había dos niños adoptados por una familia de buena fe que eran estos hermanitos Julien Grisonas, uruguayitos ellos. La familia se encontró con ellos, están, nos visitan. Y el segundo caso, dos hermanitas, casi en las mismas circunstancias, pero en el partido de San Martín del Gran Buenos Aires, ahí dadas en adopción también a las dos, con la misma familia muy buena, y recuperadas, y bueno, hay una de ellas que trabaja con nosotros, o sea que las dos primeritas. Y después así, los casos de antes, que los manejábamos domésticamente, porque armábamos un dossier, una carpeta, pegando fotitos, viendo cuántos eran, 30, 31, 35, ahora son centenares. Entonces, pero siempre era impensable que podían llegar a 100. No, claro, nosotros fuimos aprendiendo y seguimos, ¿no?, de la perversión de este sistema, de este proyecto, de esta dictadura cívico-militar, porque vamos cada vez entendiendo más y descubriendo más a través de testimonios cuánta crueldad hubo en todo esto. En ese tiempo pensábamos, y todos preparamos un ajuar, el bebé va a venir con los abuelos, ¿con quién va a ir? Y mi hija, ¿qué hizo? Yo, militar, cuando tuve acceso a verlo, pidiéndole por la vida de Laura, le dije, si para ustedes cometió un delito, júzguenla, y nosotros la vamos a esperar. Ahí se volvió trastornado, el último presidente de facto, Vignone. Y me dijo que no, que los mataban a todos. Yo pensé que estaba muerta Laura, ya no me quedé, qué fortaleza a veces intuitiva, ¿no? Porque yo podía haber vuelto derrotada, Laura ya no vive, mi marido vio cómo mataban. Sin embargo, me junté con las abuelas y seguí trabajando ya cuando supe que estaba. Con tanto dolor, que no le voy a hacer recorrer cómo supo todo lo referido a su hija, la constancia de cómo la mataron, de cómo le entregaron el cadáver, que fue una excepción casi. Total, sí. ¿Por qué sonríe siempre? Bueno, porque en el fondo me siento bien. Me levanto en paz, me acuesto muy cansada, tengo 85 años, pero como de una misión cumplida. Y entonces mi razonamiento, ¿cuál es? Yo siempre fui buena, pero ¿qué dejaba aquella señora burguesa equivocada? Nada. En cambio, esta mujer deja y quiere, modestamente, junto con las compañeras, las abuelas, los familiares, dejar un país en el que no vuelva a haber otra dictadura y que no vuelva a haber chicos que por pensar sean asesinados o que nazcan ya condenados a un país sin historia. Entonces, como lo estamos haciendo y el fruto y la conquista es cada nieto, ese nieto alegra. Y ahora con el mío estoy más sonriente que nunca. No hemos hablado de eso. Lo vamos a hacer después de una pequeña pausa, Estela. ¿Cómo no? Como ha sido también haber encontrado su propio nieto. Así es. Que quizás usted pensó que era al revés, que usted iba a ser la única que quizás no encontrara nunca a su nieto. No sé si pensó alguna vez que podía suceder eso. No, en realidad mi espíritu es siempre muy optimista y yo dije, lo voy a seguir buscando porque si los demás aparecen, el mío está. Ahora lo que más me preocupaba era cómo estaba, con quién. ¿Usted cree que la lucha hace bien, que rejuvenece? Claro, la lucha hace bien. Levantarse todos los días con un proyecto de hacer por el otro. Porque por uno, bueno, eso es común hacerlo, se hace lógicamente. Pero saber que hay una sonrisa de alguien que dice gracias o que nos mira con ternura y es un alimento muy lindo para el trabajo eso, ¿no? El ser querida, el ser apreciada, el poder hacer algo
es muy importante. Hacemos la pausa. ¿Cómo no? Y al retomar el contacto con ustedes en la entrevista Decide, que hoy lo que decide es que nos emocionemos mucho, vamos a hablar un poco del encuentro de su propio nieto, de Estela de Carlotto. Enseguida volvemos, amigos de Telesur. Bien, amigos de Telesur, seguimos con la señora Estela de Carlotto en la entrevista Decide. ¿Cuántas veces, Estela, miró muchachos de cierta edad preguntándose, ¿podría ser ese? Sí, ya ni siquiera muchachos, antes tengo patente una vez que una mamá llevaba a un chiquito de 2 años en sus brazos y la carita era muy parecida a la de uno de mis hijos. Así que empecé a seguirla porque mi nieto tendría esa edad en ese momento, 2 añitos, 2 años y medio, y la seguí unas cuadras, digo, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Porque me parece, y después veo la cara de la señora y era igual que el hijito, era el hijo. Es decir, yo de esa cosa de que todavía no teníamos ni siquiera idea de poder descubrir que la sangre servía para la identificación cierta, porque era buscar el parecido, las edades. En los jardines de infantes, mirar a ver la salida de los chiquitos, cuando alguna maestra nos decía, este chiquito tiene actitudes extrañas, lo buscan, lo llevan, es como un prisionero. Entonces, después, claro, ya cuando fui creciendo mi nieto, no sabía dónde, si a algún chico le decían, Guido, vení, yo enseguida me corría a decirle, ¿qué tal? ¿Te llamas Guido? Sí, sí. Ah, bueno, ¿y cuántos años tenés? Y ahí me decía la edad que nada que ver, le pedía disculpas, pero nunca sabrá si es que no se enteró de que yo era la que buscaba un Guido con ese nombre, que no lo tuvo para nada, ¿no? Permítame contarle a los amigos de Telesur que uno de los aspectos más relevantes de la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo ha sido la extraordinaria discreción, el respeto a ultranza que han tenido frente a cada uno de los casos. Sí, porque es muy duro, muy difícil, y aún ahora que son hombres de 35, 37 años, que tienen hijos, que tienen familia, toda una vida hecha, dudas adentro, inquietudes, a veces no las saben cómo resolver, pero cuando se enteran, aun cuando ellos mismos vienen a buscar su historia, porque se acercan a nuestra institución o a la CONADI, que es el Estado, y vienen con esa duda enorme, cuando se enteran realmente, el conflicto es muy grande, porque arrastran toda una historia que no se va a borrar, porque se vivió, existe, lo formó de alguna manera, y cuando hay afecto por esa gente que ha cometido un delito, y si han sido represores, realmente el delito es gravísimo, porque lo han hecho a conciencia, pero no aquel que recibió un niño, que es el caso de mi nieto, y le dijeron, téngalo y nunca le diga que no son los padres. Gente humilde, ignorante, pero ellos quieren a esa gente, porque los consideran lo que pensaban que eran. Les cuesta separarse, y el problema más grande que tienen cuando buscan es qué les va a pasar a ellos. Cuando son mala gente, realmente apropiadores, se los hacen saber a ellos. Si vos vas a buscar, me estás a mí que te crié, que te di esto, que te di aquello, a tu pobre madre, que no es la madre. Y le pasan facturas de agradecimiento, de compromiso, que a veces los paralizan y no buscan por eso. Algunos vienen cuando mueren esta gente, entonces ya sabiendo que están liberados. Entonces es un conflicto muy grande de identidad para recuperar y ponerla propia, que lo consiguen con el correr de los años algunos, otros más rápidamente, pero hay que acompañarlos. Abuelas es una institución que de aquellas señoras que caminábamos, no sabíamos a dónde ir, recorrimos el mundo, se ha constituido en una organización muy compleja y muy abarcativa en todos los aspectos que hay que tener en cuenta, como el cuidado de la integridad psicológica de estos chicos, estos jóvenes. Y si necesitan un apoyo, dárselos. Y el consejo a la abuela que los recibe, de ser prudente, de que no exija, de que espere, de que lo acompañe y acepte sus negativas. Y eso es lo que hacemos. ¿Cómo fue lo de Guido, someramente? Lo de Guido fue
excepcional, casi diría yo, porque fue no inesperado. Yo creo, a ver, yo soy cristiana, católica, no soy de ir a rezar, sino mis oraciones van directas a quien creo que está, que es el Creador, y dije, no me quiero morir sin abrazar a mi nieto. Él había cumplido 80 años, digo, ya soy, a ver qué pasa. Entonces le rogaba a Dios encontrar a mi nieto. Y bueno, buscando y encontrando otros, uno tampoco no piensa en lo de uno, piensa en la alegría de la otra abuela, nunca con un sentimiento egoísta de decir por qué ella y yo no, sino simplemente es nuestro también ese chico, lo buscamos, verlo realidad ahí, un bebé hecho un hombre, es un milagro. Milagro lo tomamos así, algo impensado, ¿no? Porque todo lo hicieron para que nunca los encontráramos. Claro, en el caso de mi nieto, le dijeron cuando murió el que había entregado este niño, este bebé recién salidito, porque lo fueron a buscar, yo creo, al mismo lugar donde estaba Laura, después de haberlo tenido a las pocas horas, con el cordón umbilical recién nacidito, y le dijeron nunca el patrón, dueño de los campos, digan que no es de ustedes. El silencio fue absoluto, la obediencia del obrero, del peón de campo, en un lugar tan emblemático de militares como es Olavarría. Esta gente cumplió la ultranza, pero algo había dentro de él, de diferencias con esa gente. Buena con él, lo criaron, él siente un gran cariño, pero quiso ser músico, siendo que ellos nada, leer mucho, siendo que ellos nada. Tenían una radio nada más, era todo el contacto con el afuera. Entonces, eso lo llevaba adentro, pero cuando murió este personaje, que no era militar, era un hacendado, amigo de los militares, alguien en el pueblo se animó, en la ciudad, a decirle que no eran sus padres, él preguntó y le dijeron, sí, no sos, pero no queríamos decírtelo para no hacerte sufrir. Y él entonces empezó a pensar, ¿no seré? No dijo, bueno, alguien me abandonó, no seré hijo de desaparecidos. Y ahí fue cuando vino. Una película... Y salió redondo porque se encontró nada más ni nada menos. Y él lo dijo como chiste, bueno, porque es muy chistoso, muy alegre, es un chico muy sano, muy buena persona, muy buen músico. Todo bueno para mí, por supuesto. Pero es que es verdad todo lo que dice. Es un poco exagerado, pero no, para mí es así. Y él tiene buen humor y dice, bueno, si yo llego a ser hijo de desaparecidos, por lo menos que mi abuela sea Estela, la que está arriba. Cuando le tocó a Estela, realmente no sé si le habrá gustado, porque a partir de entonces viene un cambio muy grande en la vida de él. Pero la felicidad fue que se integró inmediatamente. Esa marca una etapa, esa situación muy, muy fuerte, que para usted fue como que no concluía nada, porque al otro día sigue Sí. en la búsqueda. Son todas estas historias con las que cada día ha cargado, 117 encontrados, 300 más soñados, la historia de su hija, de sus hijos en general, esa militancia. Es todo eso lo que la tiene tan pendiente de este momento, tan jugada. Y sí, porque esta democracia, que es la más larga de nuestra historia, hay que cuidarla tanto. Y la defendimos tanto, y dieron la vida a todos ellos, que no podemos permitir como argentinos que se retroceda. Todo aquel que está, y aquel que está hoy postulándose con un retroceso enorme en lo económico, en lo cultural, porque ha dicho, ¿por qué hay que crear tantas universidades? Le molestan las universidades, entonces, ¿qué hay que pensar de eso? Y eso hay que defenderlo. Esa fuerza que tenemos en esta lucha también está puesta a disposición del cuidado de la democracia. Esto no puede volver a pasar. Pero quizás no había habido un momento de tanta necesidad de que explícitamente, con todo su prestigio,
usted asumiera estas posiciones. Y me imagino que eso también divide las aguas. Y sí, porque hay gente que, bueno, a la gente, porque yo creo que están buscando a ver dónde yo digo una palabra para interpretarla fuera de contexto y hacerla escandalosa, cosa que no me asombra, pero no me molesta muchísimo. Las abuelas siempre hemos dicho, no importa vos a qué partido político pertenecés, de qué religión y qué gustos y qué cultura, sos una abuela, sos una amiga, una compañera. Y nosotros política partidaria no, porque no queremos ser confundidas con un partido político. Entonces era siempre la opinión muy cuidadosa y en este caso no se puede. En este caso hay que ser explícito. ¿Usted siente que es una situación límite? Es una situación que ya esa asepsia no viene bien. Yo siempre que apoyé públicamente a Cristina o a Néstor, dije, no apoyamos un partido, apoyamos una gestión. Bueno, si ahora decir que me gusta tal persona para presidente es apoyar una futura gestión, será así. Y si es un partido, hay que ser más explícitos. Ya en este momento hay que jugarse en eso. Yo creo que el disimulo no sirve, porque si piensan que yo apoyo a una persona para este gobierno, sí, porque es la persona de las dos que garantiza lo mejor para nuestro país. Pocas veces se da, y eso es saludable también en política, una discusión tan clara, tan evidente de qué es lo que se quiere de un lado y de otro, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Pero la verdad que estamos sufriendo como sociedad estos vaivenes, digamos, de la inconducta partidaria, ¿no? Cuando mienten, cuando dicen blanco y después negro, y dicen que no lo dijeron, y después felizmente hoy con toda la modernidad los registros están. Entonces esa ambigüedad puede engañar. A lo mejor han encontrado la receta de engañar, y hay que advertirles a las personas entonces este peligro, este riesgo, que no hay que retroceder en nada. Falta mucho, sí. Los medios de comunicación juegan un rol Totalmente, sí. muy importante. Sí. Bueno, hay medios que son, bueno, ya tienen nombre y apellido, Clarín, La Nación, Perfil, qué sé yo, hay medios, periodistas que realmente, con esta historia de 38 años, nosotros hemos recorrido todos los canales y todos los periodistas. Y después ver que aquel que se hizo el bueno se puso un cuerito de oveja y era el lobo, porque nunca cambió, nos engañó. Hablo de Grondona. Y que aquel que era el periodista de un diario que sigue siendo progresista, y que nos recibió y habló a favor, y ahora es como es, también nos engañó, y hablo de la nata. Es decir, si si hubiera habido o visto a alguien que siempre fue igual, lo respeta porque fue su constante. Pero cuando van ondulando en los movimientos políticos de la historia, no son nada. Quizás había un centro desde el cual cada uno se ha proyectado hacia un sentimiento, una manera de pensar, que lo puso a buena distancia de lo que cada uno fue construyendo de los personajes. ¿Puede ser? No sé, porque yo no creo que el que era buena persona se transforme en una mala persona difamando, porque se puede pelear la diferencia. Siempre puede haber un punto en común entre alguien que está peleando, algo quizá tengamos en común y bueno, pero pelearla con lealtad, pero no con infamia, no con calumnias. La calumnia es gravísima, porque ¿cómo se retorna a la verdad después del desparramo de millones de oyentes o televidentes que la incorporan? La repiten, ¿no? Uno sube un taxi y le dice, no, no, que es un tal. ¿Pero quién lo dijo? ¿Cómo lo sabe usted? Y fulano, y no.
Eso queda. Estela, se nos fue el tiempo. Bueno, Muchas gracias. no, al contrario, un placer enorme, como siempre. La señora Estela de Carlotto en la entrevista Decide esta noche aquí en Telesur. Amigos, están invitados para la próxima jornada, siempre en este horario de Telesur. Es un placer, es un orgullo estar ocupando este espacio. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias.